Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Mi nombre es Valeria Justitoro y el objetivo de este video es realizar una breve descripción histórica sobre los principales acontecimientos internacionales claves en nuestra disciplina, ya que para explicar y analizar los complejos problemas globales es importante conocer sobre esos momentos históricos. Empezaré por la Guerra de los 30 años. Esta guerra fue un conflicto militar y europeo que comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1618 y culminó en 1648 entre las principales potencias europeas. Aunque inicialmente se trataba de un conflicto político-religioso entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma, en el fondo se trataba de un asunto de equilibrio de poder, puesto que en el centro de la disputa se encontraba el control de ciertas regiones. Este hito fue muy importante dentro de nuestra disciplina, ya que fue la primera vez que se estableció un sistema internacional de estados independientes que se reconocían como tal entre ellos, es decir, el reconocimiento de los estados-nación. La paz de Westfalia de 1648, configuradas en los tratados de Worcester y Nuremberg, puso fin a esta guerra, y como producto de esos acuerdos surge un elemento que sería fundamental para el naciente sistema internacional westfaliano en el que se desarrolló este hito, la soberanía nacional. Como segundo hito importante tenemos las guerras napoleónicas y la Convención de Viena. Estas guerras se desarrollaron en Europa del 18 de mayo de 1803 hasta el 20 de noviembre de 1815. Fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar durante el tiempo en el que el emperador Napoleón Bonaparte gobernó Francia, y de alguna manera constituye una prolongación de los conflictos que tuvieron inicio con la Revolución Francesa. Las guerras napoleónicas terminaron en 1815, tras la batalla de Waterloo y la derrota del ejército francés, y ante esta derrota los estados miembros de la coalición en su contra decidieron organizarse para resolver esos conflictos territoriales y delimitar sus fronteras. El tipo de sistema en el que se desarrolló dicho hito es el sistema de equilibrio de poder. Esto debido a que ya no había más una potencia hegemónica que amenazara con la estabilidad del sistema, porque había una fuerte convicción de que la mejor forma para mantenerlo era mediante la cooperación entre ellos. Como tercer hito tenemos la Primera Guerra Mundial, el cual recibió el calificativo mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Fue un conflicto por tierra, aire y mar. Fue tan terrible que dejó millones de víctimas, tanto militares como civiles. Esta guerra ocasionó grandes cambios en el orden geopolítico mundial y propició el diseño de nuevas fronteras y nuevas formas de gobernar. El sistema internacional de equilibrio de poder cayó a partir de 1914 con el inicio de esta guerra, dándole paso al nacimiento de otro nuevo sistema internacional, en este caso un sistema internacional institucional. Esto debido a que en el contexto histórico, cuando se dio esta guerra, se intentó establecer un marco normativo para el entendimiento de los estados, es decir, surge la Sociedad de Naciones como un mecanismo para evitar futuras guerras, y el cual establecería unas nuevas reglas en el sistema. Esta fue una propuesta planteada por el presidente de los Estados Unidos, Wilson, en su famoso discurso de los 14 puntos. Sin embargo, aunque el mundo se comprometió a no permitir que ocurrieran otras guerras, ya sabemos lo que pasó. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo, enfrentando principalmente las potencias del eje contra los aliados, a los que acabaría uniéndose en 1941 Estados Unidos tras el ataque japonés. La naturaleza de esta guerra fue muy compleja y tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. Posteriormente, inspirada en la fallida Sociedad de Naciones, se crea el 24 de octubre de 1945 nuevos actores internacionales, y entre ellos la Organización de Naciones Unidas, fundada con el objetivo de ser garante de paz y seguridad internacional. Como otro hito importante tenemos la Guerra Fría. A pesar de los mecanismos que habían para preservar la paz, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentarían a partir de esos años en una amarga Guerra Fría, la cual dividió en dos bloques al mundo. Hubo un choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo, y no solo eran contrarios, sino que eran incompatibles, y se caracterizó por el intento de que ambas potencias querían extender sus ideales ideológicos en zonas de influencia, manteniendo una situación de tensión y equilibrio de poderes muy delicada.
A principios de esos años hubo un relajamiento de la guerra producto de que Estados Unidos no logró invadir Vietnam. Lo que pasó fue que estos estados, la Unión Soviética y Estados Unidos, tuvieron un acercamiento y generaron acuerdos para la reducción de armas nucleares, y el tipo de sistema en el que se desarrolló este hito fue el sistema bipolar muy dinámico, el cual nace en 1945 y se llama bipolar debido a que el poder estaba en manos de dos actores, los cuales fueron los principales artífices del sistema y sus reglas. Y finalmente, terminando, tenemos la caída del muro de Berlín, el cual es considerado como uno de los episodios más importantes de la historia moderna. Recordemos, había una gran tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el cual tenía sistemas políticos muy diferentes, y esto provocó que en 1961 los soviéticos decidieran construir un muro para evitar las influencias de Occidente. Entonces, el muro de Berlín dividió a la ciudad y a su población durante casi 3 décadas. El sistema bipolar termina debido al desgaste de la URSS y a la superioridad económica y militar de los Estados Unidos. En otras palabras, el factor decisivo de la extinción del sistema bipolar y el comienzo de uno nuevo fue el cambio en el equilibrio de poder. Y a partir de 1989 el sistema descansó en un solo eje, la globalización. El avance comunista dejó de ser la principal preocupación de los países capitalistas, pero surgieron otras amenazas externas como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y entre otras amenazas. Ya finalmente, aquí podemos observar la bibliografía que utilicé para llevar a cabo esta exposición, y muchísimas gracias por su atención.